Hello, bienvenidos a tu canal. Hoy vamos a hablar acerca de Martín Lutero y su teología. Para muchos un loco acerca de la religión y para otros un reformador del siglo VI. ¿Estás preparado? Empecemos. Para hablar acerca de la teología de Martín Lutero, nosotros tenemos que conocer quién era Martín Lutero. Como muchos sabrán, y creo que no es necesario abarcar grandes rasgos de su historial de Martín Lutero, él era un sacerdote católico que enseñaba en la Facultad de Teología ahí por el siglo VI. Pero yo quiero que sepas algo importante. Después de que Martín Lutero se dio cuenta de la sola escritura y de las grandes verdades que existían en la Biblia, surgió algo importante. Es por eso que antes de continuar narrando la vida de Lutero y la labor acerca de la reforma que él comenzó, tenemos que tener en consideración su teología y en la base de su vida y en la obra de que él creía. ¿Ah? Y así para poder realizar acerca de un hallazgo un poco más profundo de lo que sabemos de Martín Lutero. También tenemos que entender que la reforma de la Edad Media contra la Iglesia Católica fue madurando poco a poco para que así pueda presentar Martín Lutero sus 99 tesis. Muy bien, nosotros sabemos que Martín Lutero puso sus 99 tesis, las clavó ahí delante de la catedral, ¿no? Ahí en la iglesia, y denunciaba lo que la iglesia católica hacía. Y de entre ellas vamos a ver algunas acerca de la palabra de Dios, la ley y el evangelio, ¿no? Y entre muchas otras que él discrepaba contra el poder papal. Pues nosotros tenemos que entender algo importante. Martín Lutero, ojo que era un sacerdote católico, que él, igual que muchos otros sacerdotes, pues tenían una cierta distancia entre la Biblia y entre ellos. Solamente el clero católico y el papa podría tocar la Biblia, pero ellos no podían. Y Martín Lutero, después de ver todas estas cosas, se quedaba pensando, ¿y será verdad todo esto? Y como parte de la introducción tenemos que nosotros saber que Martín Lutero empezó a quemar la bula papal. Lutero se había declarado en rebeldía contra la autoridad de la iglesia, o sea, Martín Lutero decía, no, esto está mal. Esto no es así. No porque Lutero estaba loco, sino que él había empezado a escudriñar las Sagradas Escrituras y empezó a conocer un poco más acerca de quién es el Dios en el que él creía, ¿no? Y por eso vamos a ver nosotros un poco más a detalle qué es lo que pasó en esta reforma. Para eso nos vamos por aquí, dice en términos concretos que es la verdadera fe, no imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la palabra. Lutero se opuso repetidamente a que los príncipes que lo apoyaban emplearan su autoridad para defender su causa, y solemne tras largas vacilación por fin dijo que podía apelar a las armas en defensa propia contra quienes pretendían aplastar la reforma. Y nosotros tenemos que aprender algo importante. La reforma que empezó Martín Lutero no es porque él estaba loco, sino porque él dijo suficiente poder político eclesiástico, suficiente poder papal, porque recordemos que el que dominaba ni siquiera eran los reyes, sino el poder papal, la Iglesia Católica. Ellos regían sobre todos, sobre príncipes, sobre reyes y sobre muchos. Es por eso que Martín Lutero dice, no, no, no más, no más. No pueden dar falsas enseñanzas y tampoco pueden tener el poder político sobre las personas, porque eso, para él, eso era delito. O sea, en realidad sí, porque oponerse a verdades increíbles como nosotros vemos ahora, la Biblia, wow, increíble, ¿verdad? También discrepaba acerca de la palabra de Dios. Martín Lutero decía que sola escritura, nada más, nada que lo que el Papa dijo, nada de lo que el clero católico diga, no, sola escritura, Biblia y solo Biblia. Nosotros tenemos que resaltar algo importante ahí. Al Lutero alzar únicamente la Biblia como fuente principal de su reforma, es importante y es veraz. Aunque su interpretación no haya sido claramente completa y correcta, pero siempre resaltó la palabra de Dios por encima de cualquier palabra humana. Entonces nosotros tenemos que ver un punto importante ahí, sola palabra. Entonces también nosotros tenemos que saber algo importante, que después de que Martín Lutero empezó la reforma y todo lo demás, pues en 1527 las tropas imperiales compuestas mayormente de españoles y de alemanes invadieron Italia y se dirigieron hacia Roma, la ciudad pontífice
donde estaba el Papa. Así que el Papa tuvo que refugiarse en el castillo de San Ángel, mientras los invasores saqueaban la ciudad, puesto que no muchos de ellos eran luteranos. Para esos saquearon todo lo que había, no todo acerca de lo que era de la catedral, todo empezaron a saquear. Pero en 1825 un ejército francés con el apoyo económico de Inglaterra, presta atención aquí, acudió a socorrerlo, o sea, fue a ayudarlo, ¿no? Ayúdame, por favor, me están saqueando. Y fue a ayudarlo. Las tropas imperiales se vieron obligadas a replegarse y hubieran sido equitativas, ¿no? De no ser porque una epidemia forzosa a los franceses y casi los consume a todos, ¿no? Una epidemia. Y en 1529 Carlos V logró formar la paz, primero con el Papa y después con el rey Francisco. O sea, surgieron también grandes cosas, así como guerras, ¿no? Pidiendo alianzas, por favor, ayúdame. ¿Por qué? Porque ya estaba entrando en peligro. El luteranismo había crecido bastante. ¿Y qué es el luteranismo? Dirás, pero ¿por qué me estás hablando tanto de Lutero? ¿Qué es el luteranismo? El luteranismo es la corriente filosófica teológica acerca de verdades bíblicas que en esos tiempos se estaban pisoteando. Por eso es que Martín Lutero, con sus 99 tesis, ¡pum!, denuncia todo lo que la Iglesia Católica hacía. Y algo que Martín Lutero dijo, ¿no? Con su vehemencia característica, aunque le agradecía a Erasmo el haber contratado la polémica sobre un punto fundamental y no sobre cuestiones periféricas tales como la venta de indulgencias, las reliquias de los santos, etcétera. O sea, Martín Lutero miraba y decía, ¿por qué nos tienen que vender las indulgencias? Y tú sabes qué es la indulgencia, ¿verdad? La indulgencia es un contrato donde tú pagabas para perdón de tus pecados y no solamente por eso, para que puedas obtener el cielo. Imagínate si ahora la iglesia te cobrara por perdonar tus pecados. Sería una locura, ¿verdad? Cada pecado que nosotros hiciéramos nos volviéramos pobres al tener que pagar. Es una completa locura, pero en esos tiempos hasta incluso el pobre sin tener nada tenía que pagar por una indulgencia. El pecado humano es tal que no tenemos poder alguno para librarnos de él, decía Lutero. Solo mediante la acción de Dios podemos ser justificados y librados del poder del maligno, y aún entonces seguimos siendo pecadores. Por tanto, nuestra voluntad nada puede por sí misma, presta atención, cuando se trata de servir a Dios. Esa controversia entre Lutero y Erasmo con respecto al libre albedrío hizo que muchos humanistas, ¿no?, abandonaron la causa de Lutero. Otros, como Felipe Melán, continuaban apoyando a Lutero, aunque sin romper sus relaciones cordiales. Lutero decía, inminentemente vamos a pecar. No porque yo sea Martín Lutero, no porque tú seas el Papa, tú no vas a pecar, o no porque tú seas sacerdote, o no porque tú seas de parte del clero católico, no vas a pecar. Indiscutiblemente cada ser humano peca. Todos pecamos. Así que eso no es algo como para que tú saques provecho y beneficio. La Iglesia Católica sacaba dinero por tus pecados. Imagínate, digamos que tú vas ahora a una iglesia, ¿no? Y quieres, no sé, pecas y vas al pastor o al padrecito. Ahora que vas a la Iglesia Católica, padrecito, he pecado, lo siento. Y que el padre te diga, mira, has cometido este pecado, tienes que pagar $200. Y por este pecado más, súmale $50 más. Si no, no te puedo perdonar. ¿Qué es eso? Es una locura, ¿verdad? El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede librarnos y limpiar nuestras vestiduras es Dios, nadie más. Entonces Lutero resaltaba esa verdad. Él decía que no puede perdonar pecados el hombre porque todos vamos a pecar. El único que puede librarnos de pecado es Dios. Es Dios, y Él nos justifica por Cristo, que nosotros nosotros somos justificados en Jesús, no todos nuestros pecados. Si nosotros vemos a Jesús, somos limpios. Eso es lo que Martín Lutero resaltaba. Entonces, en términos concretos, es que la verdadera fe no ha de imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la palabra. Esto recalcaba Lutero siempre. Dice, nada que el poder político va a tener algo que ver contra mi salvación. No. Mi salvación es entre Dios y yo.
Entonces, ahí nosotros vemos que el luteranismo era una corriente muy convincente y muy buena, por cierto, pero no todo era correcto. Había cosas que Lutero erraba, pero también cosas muy buenas que se puede rescatar hoy en día. Y de entre esas dos corrientes también surgió otra corriente, ¿no? Acerca de Zwingo y la reforma en Suiza. Pero ese es un tema que algún día volveré para contar. Espero que hayas entendido un poco acerca de la indulgencia del poder político papal eclesiástico, acerca de la reforma de Lutero, cuando se levantó Lutero, ¿no? Muchas personas, incluso campesinos, se levantaban juntamente con él para dar batalla a la Iglesia Católica y todo el gran poderío y señorío que tenía en la Edad Media. Muy bien, espero que te haya gustado. Si te gustó, deja un like y nos veremos para siguientes videos. Bye bye. Soy Oliver Aguirre y yo me despido. Bye bye.